nada. Vale, pues ya estamos en directo, ¿no? Vamos a comprobar que así sea. La casa del Quidditch está retransmitiendo y efectivamente ahí estamos. Buenos días a todos nuestros espectadores. Lo primero de todo, como veréis, tenemos un nuevo diseño de nuestro canal. Un fondo verde precioso con los nombres de todos los participantes. Y bueno, queremos agradecer el gran trabajo técnico tanto de Geray como de Aitor alias Barbas, que como recompensa haremos una colecta de dinero para que por fin se pueda afeitar. Yo sé que lo está deseando. Y bueno, si estáis viendo esto desde YouTube, que lo subiremos después de la charla, que sepáis estoy viendo un canal de Twitch que podéis seguir, que todos los viernes tenemos una charla interesante en directo, así que por favor, seguidnos. Estamos yendo por la afiliada, en estos momentos tenemos 44 seguidores, con 6 más nos acercaríamos a ese objetivo. En fin, la charla de hoy. La charla de hoy se trata de formas alternativas de jugar al Quidditch. Sí, vamos a hablar de deporte alternativo al cuadrado. Y surge un poco porque la semana pasada en la QuizCon llamó mucho la atención la entrada de Proyecto Q5, que también lo debatiremos hoy. Y bueno, pues es interesante hablar de cómo se puede jugar al Quidditch pues cuando tienes niños o cuando te falta gente o lo que sea. Así que Borja, por favor, ¿puedes introducir a nuestros invitados? Pues sí, efectivamente, hoy tenemos yo creo que un elenco bastante interesante que nos puede comentar un montón de cosas sobre esos proyectos de Quidditch alternativo para jugar con personas menores de 16 años, para jugar en espacios reducidos o donde no haya campo de hierba como exige el reglamento oficial. Por un lado tenemos a Andoni. Andoni, saluda. Hola, ¿qué tal? Luego, por lo menos le veo debajo de la pantalla, tenemos a Pablo, también conocido como Playeras. Buenas, Pablo. Buenas chicos, ¿qué tal? Y cruzando al otro lado del charco que tenemos a nuestra compañera Italia. Hola, mucho gusto. Pues nada, ya tenemos hechas las presentaciones, ahora solo falta que nos contéis un poquito en qué consiste vuestro proyecto, qué tiene de diferente o qué tiene de especial, cómo llegasteis a pensar que hacía falta algo distinto de lo que es el Quidditch oficial. Así que, Andoni, coméntanos tu proyecto. Sí, pues esto es un proyecto que llevamos comentando ya mucho tiempo. Además, los que estamos aquí presentes lo conocemos, que es el llevar el Quidditch a los colegios. Porque al final sí que practicamos a menudo el Quidditch a nuestro nivel, a nivel de AQE. Pero siempre nos da la sensación de que podríamos llevar también la ideología, el deporte y todo pues a la juventud, ¿no? Y yo llevo ya mucho tiempo desde Euskadi Quidditch intentando acercarme concretamente a la educación física de Euskadi. Entonces, hace ya mucho tiempo invité a lo que era un profesor de educación física de mi colegio a ver un partido de la jornada de liga de Euskadi y le gustó mucho el Quidditch. Y le comenté, dije, oye, ¿por qué no intentamos crear una unidad didáctica? ¿Por qué no lo llevamos ya a los colegios? Al final, pues bueno, realmente como estoy bastante apasionado por lo que es el Quidditch, quería hacer una unidad didáctica chula. Y al final dices, bueno, pues a ver cuándo sacamos tiempo, tal, no sé qué. Los estudios, las situaciones personales y demás atrasan un poco esto, pero ahora ya estoy hablando en primera de cara con este profesor de educación física y además se le ha unido también otro profesor que está en prácticas porque les gusta el proyecto y bueno, lo que está haciendo es una unidad didáctica adaptada a lo que es el reglamento de Euskadi. Vale, pues turno para Pablo, cuéntanos un poquito. Yo también estoy relacionado con la educación, yo soy profe de educación física en primaria y cuando me metí aquí a jugar dije, oye, pues voy a plasmarlo también con mis alumnos. Yo soy profe de educación física en sexto, que es una edad perfecta para empezar a practicarlo porque no hay un contacto directo, pero ya las cosas juegan mucho más entre ellos, pueden utilizar todo el material que utilizamos nosotros. Entonces, aprovechando que en mi equipo nos cedieron material para guardarlo, pues yo estoy en el cole guardándolo y los chavales aprovechando. Entonces, cada curso, ya este es el tercero que he empezado a darlo,
estoy enseñando eso, se lo enseño a los alumnos de sexto y la verdad es que es una pasada, porque los chavales se motivan, les gusta toda la temática, de repente empiezan a ver, hay gente que a lo mejor no le gusta de dónde viene, el origen y demás, pero empiezan a practicarlo y después de ir viendo cómo lo vamos trabajando, pues empiezan a gustar. Por ejemplo, yo he terminado esta semana de practicarlo, hemos estado casi 2 meses entre una cosa y otra jugando con con todas las posiciones y demás, y los chavales se han disfrutado y hemos terminado con unos partidos que ya nos gustaría a los que somos jugadores volver a jugarlos, y los chavales lo disfrutan muchísimo. Pablo, por aclarar un poco, para quien no conozca a fondo el sistema educativo español, sexto es equivalente a 10, 11, 12 años, ¿puede ser? 11, 12 años, eso es el último curso de la primaria y son 11, 12 años, entonces es un curso es perfecto. Luego yo también, al ser monitor en los campamentos, también lo hemos ido aprovechando. El año pasado no, porque no hubo, pero el anterior, al tener material en el centro, también lo aprovechamos. Entonces ya ahí tengo alumnos que me van llegando, pues ya lo practicamos en el campamento otro año y demás, y luego las jornadas deportivas que juega todo el cole, ahí se lo empiezo a enseñar a partir de tercero a sexto, lo ven todos, más luego los mayores lo ven, e incluso hemos tenido algunos que han dicho, podemos ir a entrenar y demás, al final son muy pequeños todavía y no hay la continuidad, pero luego tengo algún compañero que está ahí intentando a ver de también aprender a cómo usarlo. Y por ejemplo este año, como tenemos nuevos cursos con lo de la pandemia y demás, tenemos una clase mixta, entonces tengo alumnos de sexto que no la están dando porque no soy yo su profesor, y la profe que ha venido va a intentar ahí, ya me ha pedido ahí explicaciones, un poquito de a ver qué puede hacer para que ellos también, porque están celosos de ellos, también les apetece hacerlo. Cuando nos ven, todos dicen, mira, están jugando al Quidditch y demás, y eso les motiva, tanto a pequeños como a grandes, Bueno, turno para Italia. Cuéntanos un poquitín, Italia, ¿en qué consiste tu proyecto de Quidditch alternativo? Okay, bueno, mi nombre es Italia, yo soy de México y el proyecto que yo estoy llevando a cabo es junto con Diego Palafox de Guadalajara, México, y lo nuestro se llama Proyecto Q5. Lo que pasó acá en México es que el Quidditch estaba centralizado en la capital del país, pero Diego fue el fundador de todo este proyecto. Él vive lejos, o sea, no había manera de que tuvieran competencia directa, entonces el equipo que tenían en Guadalajara se desintegró porque pues no tenían con quién jugar. Entonces, hace como 4 años más o menos, Diego era el único que quedaba prácticamente de los jugadores en esa región y se le empezó a ocurrir cómo adaptarlo para cuando tienes poquitas personas. Tanto Diego como yo somos diseñadores, entonces tenemos un concepto en el diseño que se llama el producto mínimo viable. Es cuando tienes como un prototipo, por ejemplo, que simplemente funciona lo más básico para entender como que el fundamento, ya sea de un producto, un servicio o lo que sea, y eso lo adaptamos precisamente al Quidditch. O sea, cómo llevar las bases, los fundamentos del Quidditch a un equipo tan chiquito como lo son 3 personas. Entonces, desde adaptar un cazador, un guardián y un golpeador son más que suficientes para empezar a entender la dinámica del deporte. Entonces, nosotros empezamos con equipos literalmente de 6 personas. Se enfrentan en un partido de Q3, que es este producto mínimo viable, empiezan a aprender, o sea, aprender a correr con la escoba, aprender a lanzar con un brazo, pues en general la dinámica que nosotros conocemos del deporte desde cero. Luego, el Q5 es como que el nivel intermedio entre esta versión básica y la versión avanzada o completa. Entonces, si ya 6 personitas conocen a otras 6 personitas, arman un equipo de Q5, que es con 5 jugadores. Cuando ya hay 2 o 3 equipos de Q5, ya tienes 15 personas que son suficientes para competir o para empezar a jugar en una liga regular, donde pues, si solo llevas a 7 personas, te mueres si no hay los cambios. Entonces, este es un método progresivo de incorporación de reglas y de aumento de complejidad del deporte. Nosotros lo hemos utilizado principalmente, Diego en Guadalajara lo utiliza pues con adultos, 20 años para arriba aproximadamente, y yo en Querétaro teníamos la misma situación, no había equipos, nos queda un poquito cerca la capital, pero aún así no era costeable ir a competir a una liga allá. Entonces, en la Universidad Autónoma de Querétaro, que es en donde yo trabajo y de donde yo egresé, yo empecé a armar los equipos de competencia interna. Entonces, cada facultad, cada campus tiene su propio equipito de Q3 y Q5, compiten entre ellos, hacemos ya una liga interna bastante competente en realidad,
y los mejores jugadores forman la selección Astros, que es la que ya se va a competir a los otros estados e incluso al extranjero. Entonces, yo empecé, bueno, mi equipo Astros son chicos desde 18 años que empiezan la universidad. Entonces, no estamos tan enfocados a niños, pero pues es empezar desde personas que no saben nada del deporte. Pues desde luego veo aquí dos cosas bastante interesantes. La primera, que seguramente no sea excesivo de México, esta situación en la cual pues a veces el Quidditch está muy concentrado en algunas localidades y en otras precisamente la falta de personas es el principal problema, es un círculo vicioso, no tienes gente porque no entrenas porque no tienes gente y así es imposible sacar un proyecto adelante en un sitio pues eso, con poca concentración de equipos. También interesante, ahora lo veremos más a fondo, otros deportes que también tienen precisamente adaptaciones para menos personas. Me vienen a la cabeza deportes tan importantes como el fútbol o el baloncesto que evidentemente tienen versiones, o mismamente el rugby también, tienen versiones a menos jugadores, desde fútbol de máximo 11 o el fútbol sala o el futbito de 5, hasta en baloncesto con un 3x3 que supongo que sería el más básico de jugadores y también aplicable en el caso del rugby, que creo que es el 7, el que menos personas aplica. Dicho esto y hechas estas presentaciones, Andrés, ¿quieres comentar algo? Sí, me gustaría hacer dos rondas de preguntas a los tres invitados, una sobre el presente y otra sobre el futuro. Un poco por llevar la contraria a Borja, voy a empezar en el orden inverso con preguntas sobre el presente, ¿vale? Italia, la verdad es que el proyecto Q5 es una idea bastante avanzada que, como dices, ya estáis aplicando, pero ¿qué está aportando al Quidditch hoy? Es decir, yo soy entrenador de mi equipo, ¿vale? Mañana casualmente tenemos una convocatoria de 10 personas a entrenar. ¿Podría esta noche leerme la documentación y mañana practicar Q5 con mi equipo? Definitivamente sí. O sea, ahorita en el presente lo que nosotros estamos haciendo es mucha capacitación virtual precisamente para equipos que apenas van empezando. En Proyecto Q5, además de hacer esta adaptación, tenemos lo que son las charlas de Quidditch, por ejemplo, donde igual en lives, igual en videos, presentamos cómo enseñarle a las personas nuevas lo que es el deporte, desde explicarles qué es un cazador, qué es un guardián, qué es un buscador y cómo deben jugar. Y en esas mismas pláticas les explicamos cómo es la dinámica de un cazador en Q3, donde eres un cazador y un guardián, y esa es tu ofensiva. Luego les explicamos cómo es en Q5, cuando ya tienes 2 cazadores y un guardián. Y además ya tienes tus 2 golpeadores de defensa. Una vez que lo entienden, ya vamos al juego completo. ¿Cómo sería un partido completo con todos los jugadores de Quidditch regular? Entonces, la adaptación más sencilla, si tú eres entrenador de un equipo que ya sabe jugar Quidditch regular, adaptar las reglas para echarte una reta o echar un partido de Q3, Q5 es súper sencillo, porque no tienes que enseñarles a correr con una escoba, no tienes que enseñarles el proceso de desmontaje, por ejemplo. Lo único que enseñarles es cómo la dinámica, si vas a tener un golpeador en tu equipo, por ejemplo, en el Q3, o cómo vas a trabajar sin snitch. Q3 y Q5 son partidos donde todavía no se integra la posición de buscador, precisamente para evitar la complejidad del árbitro de snitch, del snitch runner, de buscador, más gente. Entonces, si juegas sin un buscador, sin un snitch, ¿cómo terminas el partido? Por anotaciones o por tiempo límite. Entonces, un Q3 nada más lo jugamos a 7 anotaciones, 5 anotaciones, perdón. Y Q5 se juega a 7 anotaciones o 10 minutos, cualquiera de los dos que ocurra primero. Entonces son partidos que te ayudan a ti como jugador ya profesional o como jugador más avanzado, te ayudan a trabajar otras dinámicas. Si sabes que el partido va a ser de 10 minutos, pues le metes más velocidad, le metes más potencia, trabajas otras capacidades que cuando tienes un partido de 20 minutos y no tienes cambios que necesitas guardar energía, por ejemplo. Entonces, este tipo de variaciones permite precisamente para equipos con experiencia trabajar otras dinámicas. Muy bien visto, pues a lo mejor lo aplicamos mañana. La siguiente pregunta sobre el presidente del proyecto va para playeras y en lugar de la que tenía yo en mente voy a hacer una que nos manda Megan Mew por el chat que me parece muy apropiada. Pablo, ¿tú notas diferencia de edad, la jugabilidad y entendimiento del deporte? Es decir,
Los niños de 8 años son muy hiperactivos y a lo mejor te hacen menos caso, los de 12 años ya te lo entienden perfectamente y compiten como competiría una persona más adulta. En tu día a día, ¿tú notas que los niños lo entienden bien? ¿Depende de la edad? Yo creo, a ver, es verdad que yo trabajo con los más mayores, pero también trabajo con los más pequeños, porque yo soy justamente profe de primero y de sexto en educación física. Entonces paso desde de estar a primera hora con niños de 7 años a de repente la siguiente a estar con niños de 12. Y evidentemente la educación física es muy diferente desde primero a sexto. Siempre es más jugada y demás, y metiendo, sobre todo cuando vas metiendo deportes y la iniciación deportiva tiene que ser todo un poquillo progresivo. Igual pasa con el Quidditch, evidentemente, y yo empiezo con los mayores y con los mayores no les explico el reglamento, les voy diciendo ciertas cosas y la verdad es que muchas de las cosas que decía Italia es lo que hago yo, empezar primero aprender, empezamos con manejo de escoba sin balón, primero, solamente carreras, pillapillas y demás, saltos, el saber utilizar la escoba, que dependiendo de la edad, yo por ejemplo, yo utilizo las que tenemos que son muy parecidas a las nuestras, a las de plástico, de PVC, pero yo he visto otra gente que se ha animado a practicar que ha utilizado churros, que es mucho más sencillo y menos lesivo, que puede venir muy bien. Y ya te digo que la normativa, los mayores se la vas introduciendo poco a poco. Y al principio es todo a base de juegos, actividades muy claras, porque al fin y al cabo lo que quiero es que aprendan el juego, aprendan de qué va, aprendan a jugar en todas las posiciones y luego al final ellos empiezan a ver en qué les gusta más, empiezan, sobre todo al fin y al cabo, nosotros en el Quidditch ya vemos, cuando llevamos ya bastante practicados, que el bitter es una posición muy importante y muy difícil de hacer y hacerla bien. Y los chavales, de repente, típico partido que empiezan a solo a pegarse entre ellos, pelotazos y demás, y se pierden, y los demás pues juegan y anotan con más facilidad, un correcalles porque nadie les para. Cuando van con la práctica van aprendiendo eso. Entonces, los chavales van aprendiendo, lo que hay que hacer es empezar a base de todo juego, a base de que vayan viendo que únicamente es perder el miedo a correr con la escoba, a que no se caigan, a coger la pelota, a poder lanzar, a no lanzar a alguien que esté cerca de otro que le pueda golpear y demás. Una forma de hacerlo que he quitado ese miedo es, yo no utilizo bludgers de goma, sino son de goma espuma. Entonces, ese pelotazo pues no es nada lesivo ni nada y no tiene ningún miedo a ello. Entonces, se pinten ahí en la dinámica muy fácil. Y la verdad es que las reglas, tenemos un rulebook muy grande, pero lo básico es muy fácil de entender. Muchas gracias. Y partiendo de esto, la pregunta para Andoni, que yo sé que tu proyecto de momento está más en fase documental. Entonces, la pregunta es eso, has hablado antes de que te has reunido con profesores de educación física y demás para comentar este proyecto. ¿En qué punto dirías tú que está el proyecto? Estoy todavía en una fase de documentación. Quería conocer un poco los recursos habituales del profesorado de educación física, porque yo no soy profesor, pero tampoco de educación física, o sea, no soy profesor. Y quería abordar este tema de llegar a las icastolas, a los colegios de Euskadi, como, vale, ¿cuál es el reglamento? Vale, ¿qué tipo de material tienen? Vale, ¿cuál es la dinámica? O sea, yo prácticamente parto de cero. Sí que conozco la perspectiva de Quidditch como entrenador, como jugador, pero nunca lo he llevado a normalizar un reglamento adaptado y demás. Entonces está empezando. Se me ha olvidado mencionar antes que en mi caso se centraría en estudiantes de secundaria, que tendríamos primaria con playeras y luego ya un poco más modalidad para más mayores también de Italia. Y la mía se coloca ahí justo en el medio. La verdad es que es interesante ver la progresión, ¿no? Playera les enseña desde pequeñito, luego se irían a estudiar con Andoni un poco más mayores y antes de introducirles en el quiz competitivo les pasamos un tiempo por Q3, por Q5 y ya tenemos unos campeones grandes. Y por eso, precisamente, quería ir a la ronda de futuro. Y como estamos hablando de futuro, me vais a dejar empezar por los más pequeños e ir avanzando en el orden que hemos dicho. Por tanto, la primera pregunta es para playeras. ¿Cuánto tiempo llevas enseñando esto y consideras que en algún momento veremos a tus niños compitiendo en el panorama nacional? Y más o menos, ¿en qué plazo crees? Porque
obviamente la gente que juega hoy al Quidditch empezó a jugar al Quidditch hace 5 o 6 años y con la experiencia que tiene, pero gente que venga entrenando desde pequeño al Quidditch puede ser un plus competitivo tremendo para cualquier país. Pues a ver, es complicado porque nosotros lo tocamos y lo tocan que un mes, 2 meses y ya está, no lo continúan. Evidentemente es una unidad didáctica de un deporte alternativo totalmente que les va a venir bien porque es una mezcla de deportes y ya está. Luego cuando pasan a secundaria no va a continuar mi compañero con ello porque no conoce, ¿vale? Entonces el desconocimiento hace que el futuro no pueda ir a más si no tienen muchísima motivación por ello. Yo he tenido algún niño que nos ha llamado para intentar jugar, pero todavía no era demasiado pequeño y al final no se animaron. Y luego, pues al fin y al cabo, tiran más otros deportes y no hay competiciones y demás. Entonces, soy también entrenador, llevo equipos de baloncesto y en el cole también de fútbol y tiran más esos deportes. Si sacáramos y si hubiera ligas y demás o más talleres entre diferentes coles o por barrios o lo que sea, podría ir la cosa a mejor. Pero ahora mismo, referente a futuro, para enseñarlo, todo y el que quieras, porque la verdad es que ahora mismo hay un gran boom, sobre todo tras la pandemia. Yo que he empezado a seguir a muchos profesores por Instagram y demás, y hay gente que se le ocurra mucho. Y han salido diferentes versiones del Quidditch y es una pena porque tienen muy buen fondo, pero luego no se basa en lo que ya está inventado, que es lo que estamos jugando nosotros, que tenemos esa experiencia de haberlo jugado. Yo siempre, algún profe debería de intentar venir a algún entrenamiento o a conocer. Yo he mandado mucha información y un poco una temporalización de cómo el trabajo y el orden de las cosas. Y la verdad es que hay profes que lo agradecen y vienen, juegan y lo ven y luego lo ponen para allá. Y gente mayor, gente que tiene ahí esa de, oye, vamos a buscar un deporte diferente y demás para que los chavales lo utilicen y jueguen con ello. Luego, el tema de que sea mixto es algo que hay que aprovechar en las escuelas, ya que las clases son mixtas, la gran mayoría, claro. Y eso es un filón que tenemos que intentar ahí seguir con ello. Entonces, el futuro es bueno en la práctica, en la escuela. El futuro luego profesional, bueno, semi profesional que es jugar en equipos, ahí habría que meter mano equipos o organizaciones y demás. El año pasado, Andrés lo sabe, intentamos, de repente me llamó la madre de un equipo de los que tengo de baloncesto, y me preguntó, pues sabía que jugaba al Quidditch y demás, y me preguntó que ella es concejala en un ayuntamiento de la Sierra, en un pueblo de la Sierra de Madrid, y le interesaba. Habían buscado información oye, nos ofrecieron empezar ahí con los chavales de la zona, y ahí ya eran un poco más mayores, entonces era muy buena opción referente a futuro. Oye, querían invertir, incluso contratarnos a alguno de nosotros para darles clases, enseñarles a jugar al Quidditch y hacer una pequeña liga de la zona de la Sierra Norte. No sé si era Sierra Norte o Sierra de la parte de la Sierra. Y la verdad es que fue una pena porque íbamos a reunirnos con ellos a finales de marzo del año pasado, es decir, hace un año. Y claro, no hemos vuelto a hablar de ello, pero oye, fue ahí una iniciativa directa de la Concejalía de Deportes de ese pueblo que de repente, oye, hemos hablado de esto, queremos buscar algo diferente, necesitamos y queremos que los niños, bueno, ya los adolescentes de la zona se pongan sigan haciendo deporte y además que sea un deporte diferente, y fue una pena el no poder continuar con ese proyecto y demás. Entonces, futuro, sí que lo hay, pero necesitaríamos meternos un poquillo más, tirando más hacia arriba, que es lo que se acerca. Tocándolo tan jovencitos necesitan una continuidad y eso pues depende de todas las etapas de educación y el intentar meterlo en todas, pero no todo el mundo conoce el deporte, que eso también es un hándicap. Sí, la verdad es que es una pena porque es un proyecto que pintaba interesante, pero bueno, todo está en stand-by y entiendo que lo recuperaremos. Bueno, movemos por la escala de edad y vamos A a hablar veremos. con Andoni.
Una vez tu fase documental esté acabada, tengas un plan con tus compañeros de educación física, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Existe la posibilidad de que varios maestros de educación física simultáneamente den quiz en las escuelas e incluso llegue a formarse una liguilla sub-16 en localidades pequeñas o con poca distancia entre colegios? Aquí, vamos, la idea esta partía sobre todo de las peticiones que acabamos recibiendo en el Facebook de Euskadi Quiz, porque sí que veíamos que había ganas de jugar. Lo que pasa es que recibíamos peticiones de colegios o de madres o de padres que decían, oye, ¿qué? ¿Y si intentamos llevar esto? Y digo, ya, pero es que son muy jóvenes y no tenemos el material preparado. Y por eso siempre hemos querido crear este material. Aparte, también mirando la documentación y comentándolo también con el profe de educación física, quedaba clarísimo que entraban como valores y dinámica del deporte, entraba perfectamente en los nuevos deportes que se buscan en la educación física, que es intentar apartar el fútbol, que la gente ya conoce, ya sabe jugar, ya tiene la psicomotricidad, apartar el baloncesto, apartar incluso voleibol, apartar todos estos deportes para que la gente parta de cero. Entre eso, la dinámica, que hay muchos tipos distintos, también la parte más social que tiene el Quidditch de diversidad, esto encaja perfectamente en la nueva, con la nueva promoción de unidades didácticas de Euskadi, y al final lo que vemos es que hay mucha y muy buena recepción por parte de los coles. Habría que ver después, también subiendo este material a la página de Esiberri, que se llama, que es como Nueva Educación aquí en Euskadi, para ver también cuánta gente accede. Pero sí que he estado notando a lo largo de ya 5 años por lo menos que había gente de educación física o de colegios que querían engancharse. Entonces nos faltaba, por ejemplo, el proyecto de playeras, de crear esas unidades, luego otros de secundaria y luego ya de ahí encajarlo hacia lo nuestro. Pero yo creo que, vamos, o sea, demanda hay. Perfecto. Y bueno, Italia, te voy a dirigir dos preguntas. La primera, porque viene en el chat y es muy corta, que es, ¿existe la regla de género adaptada para las modalidades de Q3 y Q5? Perfecto. Sí, sí. Eh, Se me escucha, ¿verdad? Porque se me fue la señal. se oye, volviste Ok, bien. va. Y, mire, primero, la pregunta esa de la regla de género, sí, sí está adaptada. Para el Q3 hay una regla de mínimo 1, entonces tiene que haber un mínimo de una persona de un género diferente y pues las otras dos serían un género distinto. Entonces, así ya con eso se cumple un poquito la regla. En plantilla completa, un equipo de Q3 tiene 5 miembros, 3 en campo y 2 en banca, y entonces mínimo 2 deben ser de género diferente para que haya cambios. Q5, la regla es mínimo 2. Entonces tú debes tener 2 en cancha de un género y 3 de otro. Y pues ya, de ahí la progresión casi siempre se procura ir así, que se logre la mitad y mitad de diversidad de géneros, o sea, la mitad de un mismo género y la otra mitad de diferentes. Entonces, pues ¿Vale? de una vez me paso a lo que preguntabas de el futuro. Sí. ¿Tú ves algún día torneos de Q5? Una modalidad aparte, no solamente un paso hacia Q7. Sí, definitivamente. De hecho, eso es algo muy padre que gracias a QuidCon empezamos ahora a difundirlo un poquito más fuera de México. Porque de hecho, aquí en nuestro país, nosotros ya teníamos nuestra Liga Nacional de Q5, de Q3. Hicimos la Liga Nacional de Q3 y ya hicimos el Torneo Nacional de Q5. Y eso fue desde 2019. En el 19 hicimos el Nacional de Q5 y participaron 8 equipos así saltados de diferentes estados de la República. Y justamente en marzo del 2020 fue igual toda otra experiencia. El 16 de marzo fue la primera jornada de la Liga Nacional de Q3 y el 17 que nos mandan a cuarentena a todos. Entonces, estaba ya planeada para que fuera una liga de 4 jornadas y que íbamos a estar viajando a los diferentes estados de la República para trabajar precisamente con los equipos que ya habían estado entrenando en estas modalidades. Entonces, el plan ya estaba hecho, ya lo estábamos llevando a cabo. Ahorita obviamente está en pausa, pero Diego y yo sí tenemos toda la intención de reanudar para empezar la Liga Nacional en Q3. Yo con mi equipo, con Astros, como ahorita estoy teniendo muchísimos más alumnos de los que yo había esperado, en el momento en el que podamos regresar a cancha, vamos a tener
solo entre astros un torneo de Q5. O sea, yo ahorita ya tengo 6 escuadras, perdón, que van a competir en Q5 y cada una de las escuadras tiene 12 personas, entonces son suficientes para hacer nuestra propia liga. Y así ya entre medios sueños locos y un poquito más ya tangibles, con todos estos equipos que ahorita se están acercando a nosotros, que quieren intentar las modalidades, no quitamos el dedo de renglón de que queremos hacer un campeonato internacional de Q5, sí, algo a nivel internacional. Y yo ya lo estoy platicando con mis alumnos, no es algo imposible de pensar, o sea, si lo hacemos en modalidad Q3, simplemente 4 personas de cada país tendrían que viajar a un sitio diferente. O sea, económicamente hablando, en cuanto a logística, en cuanto a hospedaje incluso, 4 personas no es difícil que se muevan. Y por ejemplo, ustedes que están en Europa, que de todos modos es más sencillo viajar entre países, yo no lo veo como algo imposible. El chiste obviamente ahorita es que las situaciones no, que la condición sanitaria a nivel mundial nos lo permita. Pero yo estoy ya prácticamente con un pie en el avión de que en el momento en el que se pueda me voy a lanzar a Estados Unidos a llevarles las modalidades a ellos o llevármelas a Europa. Los chicos también de aquí de México ya están muy entusiasmados. Si ahorita, en 2 años que lleva mi equipo Astros compitiendo, ya nos pudimos ir a una Copa del Sur en Argentina, para ellos también ya no es como que impensable que nos vayamos a otro país, ahora a una liga de Q3 o Q5. Entonces, definitivamente, si por aquí ustedes dos me los empiezan a preparar a los chiquitines españoles desde los 12, 15 años, llegan a los 16 y yo me lanzo una temporada a España para terminar de curtirlos en modalidad Q3 y Q5, y a los 18, 19, 20 ya los tienen listos para una selección española. Precisamente con toda esta oportunidad de competencia, no solo a nivel interno, no solo a nivel local como lo estoy haciendo yo ahorita, sino también a nivel internacional. O sea, realmente creo que sí se podría. Diego y yo ya estamos en el punto en el que ya tenemos todos nuestros reglamentos hechos, ya tenemos las capacitaciones. Ahorita vamos a dar, nuestro siguiente paso es dar talleres de armado de equipamiento, cómo hacer tus aros, cómo hacer, cómo promocionar tu equipo, etcétera, etcétera. Porque en México ya lo teníamos todo. Obviamente se nos pasó ahorita un poquito, pero ya lo íbamos a expandir a otras universidades, por ejemplo. Ahorita Astros en Querétaro, somos la única universidad que juega Quidditch a nivel nacional. Ya tenemos las puertas abiertas para llevárnoslo a otras universidades y empezar con estas ligas. Entonces, ahorita para nosotros ya no es la pregunta de si se va a poder, la pregunta es nada más cuándo, en el momento en el que podamos salir libremente de nuestros estados, de nuestras casas, lo vamos a llevar a cabo. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, que sepas que en España recogemos el guante y cuando quieras venir aquí, estoy seguro que serás más que bien recibida, no solo por los que estamos aquí, sino que cualquier equipo, la gente que está en el chat y tal, querrá acogerte. De hecho, en el chat acaban de escribir: Italia, soy Sara Moya, la bici de España. Si te pasas por Madrid un fin de avisa que tienes casa. Muchísimas gracias. Definitivamente, ese es un proyecto ya muy, muy personal, es algo que yo quiero lograr. Por todo lo de la pandemia se me pausó, obviamente. Yo ahorita en verano me iba a irme a Bélgica este verano, al Tomorrowland. Punto y aparte, ¿no? Toda otra cosa. Pero mi intención sí es irme a dar un tour, mínimo un mes, lanzarme por toda Europa. Y pues si se puede jugar Quidditch, perfecto. Y si se puede además introducirles las modalidades, créanme que lo voy a hacer. Entonces, a lo mejor este verano ahorita no se puede, pero para el próximo yo creo que sí. Perfecto, pues la verdad es que son 3 proyectos con mucho futuro. Nos estáis animando mucho sobre la perspectiva del deporte, muy ambiciosos. Y ahora le paso el turno a mi compañero Borja para que haga una ronda de preguntas. Sí, una vez hemos descubierto por lo menos un poquito por encima en qué consisten los proyectos y a quiénes están dirigidos, quisiera hacer yo un poquito de énfasis en el aspecto técnico, porque sí que es cierto que a cualquiera que mañana, como Andrés, por ejemplo, que digo, tengo un entrenamiento y quiero introducir. Lo primero, todos tenemos en la cabeza, porque hemos jugado o conocemos, digamos, tradicional o completo, profesional, llámalo así, o de reglamento. Entonces, ¿qué diferencias hay entre
Quidditch reglamentario, aparte de los que hemos mencionado de lo van a jugar niños, lo van a jugar adolescentes, lo van a jugar 3, 5 personas o menos las que toquen. ¿Qué dificultades o qué oportunidades habéis encontrado respecto a materiales al campo, que no sea necesariamente de hierba, que vaya a ser de asfalto, de parqué, indoor o lo que, y cualquier otra cosa que se os haya podido aparecer en algún momento una problemática o una necesidad de adaptar? Vamos a empezar con Andoni, aunque le veo ahí un poquito pensando en lo que le estoy preguntando. ¿Nos puedes comentar un poquito qué ideas tienes al respecto? Sí, sí. Estaba tomando notas para que no se me olvidase. Porque quería hacer además una comparación con el proyecto que tiene Italia, que lo está moviendo tanto, que es que igual Italia puede tener más el problema este de atacar a cantidad de personas para hacer una progresión también y para ir atrayendo a más gente. Yo creo que en el caso de Playeras y en el mío, que son ya colegios, el problema de cuántas personas pueden acceder al Quidditch ya no es tan fuerte. O sea, sí que sería el cómo introducir el Quidditch. Porque, como decía antes, Playeras, las horas de clase no son tantas como realmente si tú te coges como hobby y quieres progresar. Ahí tú como hobby vas a progresar, te puedes tirar 2 meses, te puedes tirar 1 año, lo que quieras. Pero realmente en las clases de educación física, pues igual tienes como mucho 5 clases, que sería bastante, sería un montón. Entonces, en cuanto a personas no hay tanto problema, pero en cuanto a cómo adaptar el material, sí. Material físico, que bueno, al final, por lo que me han comentado los profes de educación física, es danos las reglas más o menos como en Quidditch y luego el centro ya decide cómo hacerlo, porque al final no puedes estar para todos los centros. Unos tendrán que utilizar corchos de piscina, otros tendrán que utilizar sticks de hockey, depende. Lo que sí que hay que hacer es recomendarles, oye, tened en cuenta que no se rompa, tened en cuenta que esto tiene que ser más o menos esta distancia, porque si no, pues van a andar con los corchos pegándose piñazos. En teoría, más o menos sería enseñarles el reglamento oficial un poco simplificado, por ejemplo, quitando el peligro de los placajes por el contacto, porque también habría que enseñar, y por el suelo, que me parece algo esencial. O sea, nosotros cuando practicamos quiz lo hacemos en sitios de hierba normalmente. Los colegios es más habitual hormigón, y un placaje en el hormigón yo no me quiero imaginar cómo es. Entonces, por temas de seguridad sobre todo, sí que se tiene que simplificar, pero luego el resto, como el mismo hecho de aprenderte el reglamento es un proceso educativo, también conviene decirle, mira, esto es el reglamento oficial, simplificado, porque son muchas páginas, pero apréndetelo y luego lo vamos a jugar con estas simplificaciones, que puede ser también tener que quitar la parte de atrás del campo, por ejemplo, de Quidditch, porque no dan las dimensiones. Es un problema, pero bueno, realmente también te puede permitir hacer aros más simples con una cinta adhesiva, un aro contra la pared y ya puedes contabilizar y puedes jugar. Entonces, realmente es enseñarles el reglamento un poco simplificado y luego decir, estas son los posibles cambios que puedes hacer. Vale, bien aclarado. Entonces, tenemos por un lado como quizás los cambios más importantes. Sí, Andrés, ¿quieres decir algo? Si me permitís interrumpir un momento, simplemente un saludo a nuestros nuevos followers, Juna Ro y Jocelyn Aguilar, que mientras estabais hablando nos han dado follow. Siempre es un placer saludar a nuestros nuevos seguidores. Vale, pues comentada y dada la bienvenida, pues iba a continuar con eso, con los requisitos o las diferencias principales, que es lo que hemos comentado, jugar en campos y que lógicamente tienen un suelo duro. Jugar en campos que ya no puedes permitirte, no tienen las dimensiones 60 por 33 que como mínimo tienes para un campo de Quidditch, entonces lo tienes que adaptar pues a un campo o unas dimensiones de baloncesto, en el peor de los casos, o en el mejor de los casos a lo mejor de uno de fútbol sala. Utilizar en lugar de escobas, pues en lugar de sticks duros, quizás lo que hemos dicho, lo de los churros de piscina, o en lugar de las bludgers que pueden provocar un daño importante, utilizar balones de espuma o de foam, que creo que son las que se suelen utilizar como sustitutivo, o en lugar de la snitch, pues bandas como las de flag football, que pudiera aportar la suerte de buscador, perdón, de snitch runner que pudiéramos introducir. Playeras, ¿tú qué nos puedes contar de esto? ¿Cuáles de estas adaptaciones has podido llevar a cabo y con cuáles te has encontrado más problemática en la práctica? Pues mira, yo de material la verdad es que voy servido, porque en mi coles guardamos un campo entero y todas las escobas que hemos utilizado en Madrid Wolves para organizar el torneo de Blue Moon. Entonces, oye, pues voy bien y lo tengo ahí, lo hemos cuidado. Es verdad que el primer año se nos rompió más porque es más fácil de caer. Es verdad que el suelo
nuestro material que utilizamos en partidos normales, en un suelo que no agarra, se desliza con más facilidad. Entonces tiene más facilidad el poderlo pisar y desplazar, entonces es más peligroso en ese sentido. Entonces, únicamente ese es el problema principal yo que tengo, es el campo. Yo, en mi cole, nosotros tenemos 2 patios. Principalmente yo uso uno que es un campo de baloncesto, que está bien, ¿vale? Y luego, donde he intentado hacer los partidos estos últimos días ha sido en el campo de fútbol que tenemos, que no es un campo de fútbol normal, porque es mucho más estrecho. Bueno, perdón, es amplio, pero es corto. Entonces, para de fútbol se queda demasiado corto y baloncesto es bastante grande, pero luego es más ancho para básquet. Entonces, para Quidditch nos ha venido perfectamente, porque para entrenar un partido, de repente te da muchísima más amplitud a lo que estábamos preparando en el otro campo, porque un campo de baloncesto de Quidditch se queda excesivamente corto, creo yo. Por lo menos uno de minibásquet que tenemos. Entonces, es muy, muy, muy cortito. Entonces, el meter a todos a jugar a la vez es más complicado. Luego, referente a material, lo que he dicho, yo al tener el material de mi equipo, no tengo ese problema oye, necesitamos crear y demás. He visto gente que lo ha hecho con aros y con picas y apañando ahí, pero bueno, ya cuando nos ha pasado en torneos a nosotros que se nos ha roto cierto material, arreglarlo ya es complicado, pues imagínate hacer un apaño con una pica. Pero con aros, claro, la idea que daba Andoni era muy buena, la de no juegas con atrás y juegas con pared. Todo depende del campo que tengas, pues es lo que tienes que aprovechar, evidentemente. Y únicamente, yo el problema que tengo principalmente es eso, lo del que se deslizan las bases con más facilidad. Sobre todo porque las tenemos ancladas con tornillos y el tornillo lo teníamos detrás porque el césped no se va a mover, pero en un campo normal sí, y al fin y al cabo siguen siendo tuberías de plástico, entonces tiene más facilidad de movimiento. Referente a pelotas, yo sigo utilizando las mismas, excepto lo que he dicho. Las Blasters las he pasado a ser unas pelotas de goma espuma. A veces no las notan igual, pero el pelotazo es mucho más agradable, eso sí. Entonces el juego es mucho más dinámico. Y con Snitch yo les he llevado un pantalón para que lo vieran y demás, y teníamos una que me cedieron desde Madrid Wolves, que la habíamos utilizado, pero yo lo que he estado utilizando, sobre todo cuando hago entrenamiento de Snitch solo con los chavales, cuando ya les enseño a ser Seekers, es un peto y un nudo. Entonces, haciendo un peto y un nudo colocado detrás, al fin y al cabo, misma longitud, casi misma longitud y demás, y el nudo me hace de pelota de tenis. Lo intenté este año con una pelota de tenis, pero de repente me salía una pedazo de snitch así de grande e incómoda de llevar. Entonces, con un nudo, la verdad es que iba perfectamente, la verdad. Y yo creo que no he tenido ningún problema más de material referente a eso, y las adaptaciones, igual, yo no juego con placajes. No hay placajes. Sí pueden agarrar pelota y se pueden pelear con la pelota, pero no hay placajes. Está totalmente prohibido. Saben que se pueden hacer, ¿vale? Porque se lo he dicho, les he puesto algún partido, han visto vídeos, ¿vale? Pero no hay placajes. Y puedo tener chavales que podrían hacerlos, evidentemente. Tengo niñas grandes que están acostumbradas en baloncesto a defender muy encima y podrían sin ningún problema agarrarte y aguantarte sin ningún problema. Entonces, saben que puedes agarrar a la pelota y punto. Y ya está. Vale, pues terminamos esta ronda con Italia. Cuéntanos un poquito. Lógicamente, al ser menos jugadores, me imagino que menos pelotas, evidentemente, pero también las dimensiones del campo, el tema de los aros. Cuéntanos un poquito cómo adaptamos eso. Okay. Mucho de lo que ahorita están preguntando, nosotros fue parte de lo que presentamos en QuidCon la semana pasada, entonces hago aquí el pequeño comercial. La charla que nosotros dimos en QuidCon ya está en nuestro canal de YouTube, si la quieren ver, ahí viene tal cual la imagen, ya los gráficos, por ejemplo, de la comparativa entre cuánto se ocupa para Q3, Q5, Quidditch regular, en todo sentido, tanto de jugadores, de balones, de escobas, de aros, de todo. Entonces, pues así, muy a modo de resumen. En cuanto a materiales, ocupamos los oficiales, porque pues a fin de cuentas lo nuestro ya es para adultos, entonces
Pues sí, sorry, pero pues desde las primeras tienes que empezar a acostumbrarlos a saber lo que se siente la blogger en la cara, casi casi. Y además pues ya son adultos, entonces con nosotros no ha habido ese problema. La escoba igual, el material oficial, el peso oficial que se vayan acostumbrando y los aros, las dimensiones. Lo único que cambia acá es que en Q3 se juega con un solo aro y utilizamos el aro mediano, el que mide 1,35 más el aro. Entonces, si eres un jugador experimentado con un solo aro, te ayuda muchísimo a mejorar la parte de defender con cuerpo o defender en contacto más directo para que no haya un dodging, no es dodging, cuando te clavan el balón. No sé si las expresiones sean las mismas en España o no, espero que me entiendan. Cuando ya juegas Q5, se va haciendo una progresión. Empiezas con un aro, si ya tienen un poquito de práctica, les metes el aro mediano y el chico. Y ya cuando de plano son equipos y ya están a un paso de formar un equipo completo, ya empiezan a jugar con los 3 aros. Los balones, pues sí, como tú lo dices, es aumentar. En Q3 se juega con 3 balones, 2 blodgers, una para cada golpeador, entonces todo el tiempo el golpeador tiene posesión, y la quaffle para anotar. En Q5 son 4 balones. Ya hay ahí las 3 blodgers y la quaffle. Y ya cuando pasas al Quidditch normal, pues se aumenta la snitch. Como en estas primeras no se juega con snitch, pues no hay necesidad de averiguar todavía todo este funcionamiento. Pero pues creo que ese sería nuestro siguiente paso, ver cómo adaptar la snitch para estas modalidades. En cuanto a, ¿qué más preguntaron? Ah, el campo. Dimensiones, sí. Dimensiones del campo. Q3 nosotros lo jugamos en canchas de concreto o de duras. Normalmente son las que encontramos en cualquier parque público. Casi siempre aquí en México hay de básquetbol. Entonces también algo que nos sirve la marcación del campo de básquetbol es que, por ejemplo, la zona de guardián es el semicírculo que delimita el tiro de 3 puntos. Esa es la zona de guardián. Y los aros se colocan no en la línea de hasta atrás de la cancha, sino en una línea de adelante, donde se colocan normalmente los jugadores después de un tiro libre en básquet. Entonces, eso permite que puedan rodear y puedan empezar a jugar con esa dinámica. También, obviamente, acá en México, pues todo mundo es totalmente pambolero, entonces hay muchos campos de fútbol sala o canchitas pequeñas de fútbol soccer. Entonces, también la marcación del área de la portería es la que utilizamos para definir la zona de guardián, para no meternos en broncas de mediciones, por ejemplo, o de marcar con conitos. Q5 intentamos jugarlo ya en duela, o sea, como de una cancha completa. Normalmente también nosotros hacemos esta progresión de campos por la dificultad de gestión de permisos. Una canchita de concreto la encuentras en cualquier parque público sin pedir permiso. En México, encontrar o conseguir una cancha de duela o de pasto sintético es medianamente complicado y más o menos las puedes conseguir. Esas son las que ocupamos para Q5. Y pues ya, para Quidditch regular, meternos a una cancha de 60 metros de pasto natural o de pasto sintético es una bronca más complicada. Entonces, por eso evitamos esos materiales. Y igual lo que comentaba Playeras, cuando jugamos Q3, como un 90% del tiempo es en superficie dura, 0 tackles, 0 contacto, y nos enfocamos muchísimo en la velocidad y la agilidad y los pases. Q5, si tenemos la posibilidad de un campo de pasto sintético, les empezamos a enseñar los tackles, si no, no. Entonces ahí más que nada depende del material, no tanto de la edad o de la experiencia. Claro, al hilo de esto, de todas formas, quería aclarar, ¿las dimensiones del campo son una regla más, o sea, forma parte de vuestro reglamento técnico o simplemente lo hacéis así por necesidades vuestras? O sea, realmente si vas a encontrar algo parecido a documentación, reglamento técnico, ¿se exigen esas medidas del campo o eso es más a libertad de cada uno? Que cuando estamos en entrenamientos, cada uno de los equipos, pues tenemos la total libertad de donde puedas, prácticamente. Como ya estamos empezando a hacer nuestras propias ligas, tanto la Liga Nacional de Q3 y el Nacional de Q5, ahí sí ya tenemos las medidas específicas. La medida, no me acuerdo los centímetros exactos, pero es de 20 y tantos por 40 y tantos aproximadamente, la que utilizamos para nuestros eventos oficiales. Es tal cual la dimensión de una cancha de básquetbol que encontramos acá regularmente.
Vale, pues sí, sí me parece a mí igualmente un detalle importante porque yo creo que no solo en México, además hay otros países, otras zonas, otras regiones donde seguramente equipos de Quidditch recién iniciados o incluso hoy en día siguen encontrándose dificultades a la hora de querer reservar pues un complejo deportivo que más o menos se ajuste a esas necesidades y no digamos ya para organizar un torneo medianamente bueno o incluso, depende de las latitudes donde uno viva, para entrenar en invierno, si la climatología no acompaña. Entonces, pues también está bien tener el deporte adaptado a estas medidas que a veces la circunstancia nos obliga. Andrés, ¿quieres comentar algo más después de esta ronda? Creo que no le has dado al desmutear, no se te oye. Gracias por avisar. Que como decía, que sí, desde luego tengo mucho que decir porque el chat está que arde y de hecho acaba de empezar a aparecer por nuestra pantalla en Twitch lo que estáis comentando por el chat, lo cual está muy bien porque luego lo podrá ver la gente que nos vea en YouTube. De nuevo, un saludo a Catulaxa. Catulaxa, depende de la región de donde venga. Por seguirnos, muchas gracias por el follow. Bueno, la pregunta más repetida con muchísima diferencia en nuestro chat, la verdad es que ya la he contestado, pero va para Italia. Preguntan que qué hacéis para difundir este deporte, si hay algún material que leer. Bueno, ya nos has dicho, recuérdanos cómo podemos encontrar el vídeo de la charla a la que te refieres y sobre todo, en qué idioma está. Ok, bueno, ahorita a nosotros nos pueden encontrar en Facebook como Proyecto Q5 México, Proyecto Q5, y en YouTube nos encuentran como PQ5 México. Entonces, ahorita, pues el 95% de nuestro contenido está creado en español. Más que nada, por ejemplo, las charlas de Quidditch que hemos hecho, nos hemos apoyado muchísimo de jugadores latinoamericanos. O sea, acá por horarios, por conectividad, por todo. Estamos mucho en contacto con Perú, Argentina, Chile, incluso brasileños que hablan español. Entonces, la mayoría está en español. Salvo algunos pequeños invitados que hemos tenido, hacemos como que la traducción simultánea en inglés. Ahorita la charla que hicimos para QuidCon está publicada en inglés en nuestro canal de YouTube. Es el primer contenido que tenemos totalmente en inglés. También tenemos algunos videos cortitos, sobre todo los que son de 1 minuto, que se llaman Quid Tips, donde publicamos pequeños tips precisamente para personas nuevas. Esos Quid Tips los publican las personas desde su país de origen. Ahí tenemos también un poquito de contenido en portugués, pues porque nosotros estamos también relacionados con Brasil. Y ahorita, la charla que tuvimos en QuidCon, que está publicada en inglés, vamos nosotros directo en nuestro canal de Proyecto Q5, la vamos a retransmitir ahora en un en vivo, igual con preguntas y respuestas en el momento, en nuestro propio canal, este domingo, no recuerdo a qué hora de México, se las paso, se las debo ahí, y lo vamos a publicar en español. Ahí ya va a estar también conmigo Diego, porque pues ahorita me ha tocado solo a mí por la parte del inglés principalmente, pero estamos trabajando, todo nuestro contenido es en español, pero vamos a empezar a trabajar para traducirlo primero a inglés, luego a portugués y ya si me da a mí la cabeza en italiano. Vale, muchas gracias. Ya sabéis, la gente que nos esté viendo, en cuanto acabe la charla, nos da primero follow a nosotros, que tenemos 47 seguidores, nos falta solamente 3 para el afiliado, y después corriendo a YouTube a buscar, recordamos, porque pregunta en el chat, Q5 México, que hay gente que lo ha buscado como solo Q5. Ahora, en el chat también han hecho la pregunta varias veces, me parece una bola curva hacia playeras. ¿Cómo explicas a tus niños pequeñitos la identidad de género? ¿O cómo les explicas la regla de género? Porque imagino que para explicarles la regla de género tendrás que explicarles todo el tema de identidad de género. ¿O no lo tocáis en el colegio? La verdad es que los chicos no tienen ningún problema en entender que es un deporte mixto e inclusivo. Entonces, directamente les dices, en un deporte en el que tenemos que jugar todos y mezclados y no puede haber un máximo de gente que se identifique con ello. Y la verdad es que no les llama nada la atención. No tienes que contar mucho más, la verdad. Ellos saben que tienen que jugar en clase, los equipos además los hago yo directamente
también porque intento nivelar cuando lo hacemos. Entonces, da un poquito igual totalmente. En estas edades están más que acostumbrados, no hay ningún problema. Yo no he tenido ningún problema actualmente, ni en los últimos años que he estado dando referente a esto. Y lo entienden perfectamente. Saben que juegan todos a la vez, es un deporte nuevo, igual que están acostumbrados a practicar todos los deportes que hagamos en las clases de educación física, ahí da igual. Lo que pasa es que les cuentas eso, que es una actividad que puede jugar cualquier persona, da igual con qué género se identifiquen, que van a jugar juntos. Y ya está, no hay más. La verdad es que es un muy buen deporte para empezar desde jóvenes precisamente por esto, ¿no? Porque normalizas todo el tema de identidad de género. Ahora mismo, además, en España hay mucha polémica con lo que se puede, y no se puede enseñar o no en los colegios, con esto que se está comentando de poner un PIN parental para que ciertos temas no se le mencionen a ciertos niños. Tal, me parece que en educación física se estén dando unos valores tan trascendentales para el crecimiento como humanos y que los niños los acepten, porque al final los niños son esponjas, los niños son mentes abiertas. Al final la educación es la que se los cierra. La gente piensa que la educación es para abrir mentes, pero se utiliza más para cerrarlas. Me parece que es un trabajo fantástico que estás haciendo tú, que está haciendo el deporte y todo eso. Y bueno, a Hace Italia ya la años, preguntamos. una cosita, hace años había muchas veces el típico de, chicos contra chicas y demás. Yo creo que hace bastante que no me pasa eso. Que no me pasa eso, en plan, chicos contra chicas. No. Es verdad que hay deportes que les tiran más a unos y más a otros, pero como estás jugando a la vez, todos estamos haciendo lo mismo, la verdad es que da un poquito igual. Muy bien, muy bien. Y bueno, ya hemos preguntado por género a dos de los tres, así que Andoni, te toca en tu trabajo actual, ¿cómo te has enfrentado a la regla de género? Porque claro, has tenido que hablar con otros maestros de educación física, no sé si a alguno le ha llamado la atención, le ha ilusionado, le ha podido molestar. No sé, ¿cuál es tu experiencia en tu proyecto? Sí, aparte lanzaba yo esta bola porque es algo que me interesa saber a la hora de documentarlo, sobre todo porque entiendo perfectamente a playeras esa perspectiva de vamos a introducir en la diversidad, en tampoco juzgar, en que jugamos todos contra todos y ya está. Que realmente detrás de la regla de género está el aceptar jugar todos juntos, respetarnos y ya está. Entonces, yo creo que sí que eso es de lo que tenemos que hablar en educación física. Y es lo mismo que cuando pasaba el problema que hablabas de que hay ciertos temas que parece que no los puedes llevar a los colegios. Por ejemplo, igual, imagínate que un colegio te pone un problema con el feminismo. Dices, bueno, pues no le llamamos feminismo, pero hablamos de igualdad. Simplemente para saltarte el filtro ese que te ponen, que me parece un poco una tontería, pero bueno, le enseñas los mismos valores, que es el respeto, el elegir, la autodeterminación, y de ahí pues vas introduciéndoles a después, si quieren llegar al Quidditch, al Quidditch. Entonces yo personalmente la idea que tenía era intentar hacer en una primera clase el decir con qué equipo quieres jugar. Y estaba barajando entre poner simplemente personas o no binarios, hacer hombres, mujeres, no binarios. Entonces, en primero de secundaria sería una introducción a cómo quieres jugar, sin darle mucha más explicación, porque yo creo que simplemente la oportunidad de autodeterminación es una buena entrada a cómo empezar a identificarte. Y luego ya cuando estarían en segundo o, bueno, tercero o cuarto, ya empezar a darles teoría de la identidad de género. Pero porque también se puede hacer muy largo. Yo creo que realmente es bonito empezar a hacer la clase de Quidditch explicando, bueno, ¿qué sabéis de Quidditch? No sabéis nada. Y ahora, ¿cómo queréis jugar en las clases de educación física? Y luego ya les vas dando más información. Pero darles sin una introducción que ellos se determinen y decidan cómo jugar. Entonces, si alguien, por ejemplo, pone en cuestión el por qué identificarse como mujer, hombre, no binario, ya puedes abrir un debate que sea más interactivo, que no sea teoría, porque ya creo que teoría de primero igual les cuesta. Que realmente, o sea, quiero decir, la teoría de nos respetamos, nos autodeterminamos y nos tratamos como te piden que te trates, con respeto y demás, eso lo vas a tener ahí. Pero igual hablar de todos los géneros y demás, para algunas edades es un poco complicado.
Aquí también querría que si tenéis algún aporte me comentaseis, porque es una idea que se está formando. O sea, es difícil hablar de estas cosas e intentar plasmarlo en una regla o una forma de enfocarlo. Sobre todo con gente que no sepa tanto de la identidad de género, que no haya visto nunca el binarismo, el no binarismo. Yo, ahí de lo que dices, fíjate, y creo que la mejor forma de tratarlo también, como ha dicho Playeras, es con naturalidad lo primero, diciendo, mira, en este deporte lo que prima es la inclusividad y el respeto. Si algunas personas le dan importancia en el sentido de decir, pero ¿qué quiere decir o cómo funciona? Ah, bueno, tienes curiosidad o nunca has oído hablar de esto y te quieres interesar con la mayor naturalidad posible, porque al final el querer tratarlo como una cosa excepcional hace que efectivamente a veces lo veamos como la rareza que no queremos que sea. Y empezar a tratarlo con naturalidad a esas edades, cuando se está descubriendo el mundo y esto forma parte del mundo que descubres, creo que puede ser la mejor política. Sencillamente decir, esto está abierto a todo el mundo, da igual cómo te sientas. Y si te supone eso un problema, pues podemos hablar del tema abiertamente. Creo que es más fácil plantearlo como luego a nivel teórico, el máximo 4 aprende la regla, un poquitín ya a nivel teórico. Pero bueno, yo creo que hay formas de introducirlo. Entonces, pues eso, quería saber un poco qué proceso se podría llevar. ¿Qué opináis vosotros? Entonces, no sé si queréis también hacer Italia o Playeras o Andrés. Sí, bueno, yo iba a decir que, claro, al final, como hemos dicho, esto es una cadena. El futuro del Quidditch, por así decirlo, empieza por Playeras, va por Andoni y acaba en el proyecto de Italia. Entonces, cualquier información que os queréis compartir, preguntar entre vosotros, no dudéis en lanzaros preguntas. No sé si tenéis algo que decir a la pregunta de Andoni. Mira, a mí en particular, o sea, a fin de cuentas yo ya trabajo con personas adultas, si quieres llamarlo de esa manera, pero pues son todavía jóvenes, hasta cierto punto están aprendiendo, siguen siendo chicos que quieren conocer más del mundo, ¿no? Entonces, lo que yo manejo con ellos, igual también en México, pues estamos en un contexto totalmente diferente, o sea, no, México sigue siendo un país no tan abierto en ese sentido, ni a la identidad de género y mucho menos a la comunidad LGBT. Entonces, todavía son temas difíciles de tratar en una escuela, por ejemplo. Y aunque estos chicos ya son universitarios, muchas veces no conocen de todos los temas. O sea, la edad aquí no es como que el factor determinante entre en qué momento enseñarles o no, es simplemente enseñarles que hay otras alternativas. Lo que yo trabajo mucho con los chicos, primero, es distinguir la diferencia entre la preferencia sexual y la identidad de género. Porque aquí eso es algo que muchas veces mis chicos confunden mucho, o sea, y son cosas totalmente aparte. Entonces, para empezar, y con ellos ya se puede hablar. Una cosa es qué te gusta y otra cosa es quién eres. Entonces, eso ya lo pueden entender un poco más fácil. Y luego, lo que yo trabajo muchísimo es con ejemplos. O sea, a fin de cuentas vivimos ya en un mundo global, vemos películas, teles, etcétera, etcétera. Entonces, explicarles, una persona no binaria es la actriz Tilda Swinton. Por poner un nombre ahorita como que el más conocido que se me ocurre. Personas que no corresponden a este binarismo al que estamos acostumbrados, aprende de ellos. No que aprendas de ellos, no que los imites, sino simplemente identifícalos. Quiénes de tus ídolos son de esta preferencia o que son de estas identidades. Entonces, eso es lo que a mí me ha servido mucho para que, para empezar, aprendan a identificarlas y ya después darles la oportunidad de decirles, si alguien quiere profundizar en el tema, acérquense conmigo, acérquense con un especialista. Entonces, eso es lo que a mí me ha servido. Primero, diferenciar entre ciertos elementos y luego que se familiaricen con ellos. La verdad es que son, o sea, lo que estáis diciendo me parece puntos bastante clave para introducir esta regla a todo el mundo, y de hecho hay una pregunta en el chat que no va dirigida a nadie en concreto, pero me parece que solo puede contestar Playeras. ¿Tenéis miedo a hablar de género delante de alumnos por miedo a posibles repercusiones con padres? Me parece que esto es más de Playeras que de cualquier otro. La verdad es que no. Porque otra cosa, yo qué sé, que si hay algún niño que lo tenga muy claro, que exteriorice ciertos miedos, ciertas yo qué sé, reparos para escuchar o hablar diferentes cosas, pero, a ver, evidentemente los niños pueden llegar a su casa y decir lo que sea.
se puede malinterpretar o traspapelar cualquier cosa, y cualquier palabra que hayamos dicho en clase puede llegar como sea. Siempre está el intentar solucionar cualquier duda y demás. Pero yo creo que reparo no hay ninguno. Hay que demostrar que hay diversidad, que nosotros en el cole tenemos gente diversa y hay de todo, y gente especial, y tanto de género como de otras capacidades. Entonces, la gente es así, es darle esa naturalidad de, oye, yo con los pequeños tengo gente con problemas y demás. Dice, "Ay, este es diferente". Pues sí, claro que es diferente, pero es otro más de la clase. Ya está. Pues aquí igual, tampoco hay que darle mucho más la importancia que se le va dando cuanto vas creciendo y vas viendo, y la gente... Cuidado, Andrés. El sonido. Entonces, no sé, yo creo que ningún reparo de hablar las cosas. Y otra cosa es que malinterpreten mis palabras o lo que hemos estado hablando, pero la verdad es que no. Y con el deporte menos aún. Sí, yo creo que en lo que Andrés termina de mover, que no sé qué estabas moviendo, creo que el Quidditch ha sido un deporte que nunca se ha escondido, todo lo contrario. Siempre cualquier persona que quiera o y se informe un poquito sobre nuestro deporte sabe que una de las banderas principales es precisamente ese activismo social y que, vamos, casi antes de saber en qué consiste el deporte, vas a saber cuáles son los valores que propugna. Así que también eso evita sorpresas de decir que yo esto no sabía qué significaban. Bueno, pues es que no lo hacemos precisamente ni a escondidas, ni por la puerta de atrás, ni queriendo engañar a nadie. Queremos contar las cosas tal y como son. Eso es, disculpad mi movimiento, pero por el pinganillo me han dado una noticia y había que reaccionar a ella. Hemos tenido 3 suscriptores muy rápido y hemos llegado a los 50, que era el objetivo de hoy. Por lo tanto, nos damos a nosotros mismos una medallita de oro en Quidditch. Nos la vamos a colgar. Estamos muy contentos de llegar a esta cifra. Muchas gracias a todos los que nos seguís. Muchas gracias a los asistentes, por supuesto, y ya podemos seguir con la entrevista. Disculpad la interrupción. Si lo llego a saber, cojo yo, que creo que también tengo por ahí alguna. ¿Tenéis alguna medalla de Quidditch por ahí? Ya que, bueno, sí, creo que Italia tiene alguna por ahí colgada. Andoni, en plan, mirando de no sé nada. Playeras, ¿tienes alguna medalla por ahí? Yo tengo la misma de... Mira. De Andrés. Qué bonito. Y luego otra que ganamos en Girona. Mira, Andoni como loco buscando en el armario. Espérate donde busco. A ver. No busques oros, que eso creo que no pues hay. Aquí coincide. Busca a ver. No, si alguna. Aquí sí, yo tengo para elegir. Este es todas las que tengo de recuerdo de los torneos en Sudamérica y de los torneos en México. Muy bien. Nos desviamos del tema, ¿eh? O sea, está muy bien, estamos muy orgullosos. Pero podemos seguir con el tema. Pregunta, que yo mientras voy a buscar la mía, que soy el único que creo que no se ha movido. Bueno, me están vistiendo de celebración. ¡Hala, con gorrito de Cuidado, me bueno. sacas un ojo. Joder, ¿dónde está la de Si nos hubiéramos ganando 10 millones de euros de repente. Pues bueno. Oye, yo que conste que he hecho mucho spam más para que empiecen a seguir a la casa del Quidditch. Está muy interesante esta sesión. Las platas? Oye, medallas por todas partes. Esta medalla es de todos. Bueno, está enorme. Ahí está. Voy a seguir esta buena noticia con una noticia un poquito peor. Ay, es que nos quedan 15 minutos de charla. Ay, por qué pena. No sé si alguien quiere, si nuestros invitados tienen una despedida que decir, una última cosa que añadir sobre sus proyectos, algún comentario sobre los proyectos de los otros invitados, mientras voy recogiendo el lío que he montado aquí. Yo creo que rulen todo el material didáctico. Lo mismo que cuando yo lo termine lo voy a pasar, lo voy a traducir al castellano, no solo en euskera, que es en el que lo voy a hacer. Quiero también recibir un poco de todos estos manuales. Sí, a ver, yo, Andoni, yo te lo paso, ya verás que lo que tengo es una charla de WhatsApp, en verdad.
porque luego yo tengo las pruebas y todo lo que le voy haciendo. Por ejemplo, la prueba de velocidad que hago en cada evaluación, esta se la hago en escoba, y hay gente que ha corrido más rápido en esta evaluación con escoba que en la primera. Así que imagina. También es que venían del confinamiento y demás más blanditos. Entonces, oye, ya veremos. Bueno, en la tercera evaluación no sé si estaré, pero a ver si mejoran y demás. Pero si no, en lo que tengo, en la forma de trabajo y demás, sobre todo la temporalización, que es cómo la voy trabajando, se puede compartir. De hecho, mételo en el Discord de la Casa del Quiz para que quede bien organizado. A ver si busco la conversación y te lo doy. Un like y me asomo, Ane. Like, Ane. Vengo a que se Like, ponga. ¿Qué pone aquí? Joder, está viendo la conversación aquí en el chat. Saludos desde el equipo de Astros, de parte de Orión RC. Ane, ¿estás por aquí? Sí, se han puesto a hablar Ane y Sara por ahí. Más gente con medallas. De la plata de España, de Ronda. Ah, pues aquí recuerdos, ¿eh? ¿Cuánto tiempo? Saluda aquí a la gente. ¡Hola! A ver quién escucha. ¡Ay, qué ilusión! ¡Qué bonicos! ¿Qué tal? Aquí andamos. Italia, ¿tú tienes algún discursillo de despedida, algo con lo que quieras cerrar la transmisión? Sí, pues claro que sí, definitivamente lo mismo que mencioné en el QuizCon de la semana pasada y pues que ahorita es lo que pienso más al respecto, que siendo mexicana estoy muy feliz y muy orgullosa de que lo que estamos haciendo en nuestro país esté empezando a trascender fronteras. O sea, a fin de cuentas, México no es un país con mucho Quidditch en realidad, o sea, si habemos ahorita 10 equipos activos es mucho y pues con la pandemia está todavía tantito peor. Pero el hecho de que lo que estamos empezando aquí en Latinoamérica pueda trascender es algo que me llena mucho de orgullo. Lo he estado platicando mucho con Diego estos días. O sea, estamos los dos que no podemos creer no es la apreciación, o sea, el hecho de que se están interesando en lo que estamos haciendo nosotros ahorita. Entonces, pues creo que de mi parte lo que les diría es que algo de lo que ya les había comentado, el Q5 nosotros ya llevamos un largo trecho recorrido. Diego ahorita me estaba mencionando que nosotros como que tenemos un poquito más de experiencia en el sentido de cómo adaptar, cómo jugar, cómo y todo, porque nos hemos roto las rodillas muchas veces. O sea, nos hemos caído muchas veces, nos hemos levantado muchas veces. Proyecto Q5 es un proyecto que llevamos, es nuestro bebé desde hace 4 o 5 años. Entonces, pues ya llevamos un largo trecho recorrido. Si cualquiera de los dos que están aquí, Playeras, Andoni, necesitan ayuda para cómo fundamentar sus proyectos, de verdad que con todo el gusto del mundo, si de lo que nosotros echamos a perder podemos enseñarles a otros a cómo no sufrir tanto como nos tocó a nosotros, pues adelante. Entonces, lo mismo, cualquier equipo de España o de cualquier sitio que nos estén escuchando ahorita, si quieren empezar a jugar Q3 o Q5, con toda la confianza del mundo, acérquense con cualquiera de nosotros dos, con Diego, conmigo, en cualquiera de nuestras redes, y podemos platicarlo. Y ya, de manera muy personal, lo que les había dicho, mi sueño es conocer el mundo. Yo quiero seguir viajando, seguir recorriendo, seguir jugando Quidditch, a lo mejor ya no a nivel competitivo como antes. Entonces, si alguien le he visto en el quiere jugar Q5, Q3 y me invitan, yo estoy más que dispuesta a irme al otro lado del charco con ustedes para pasar una temporada. Y pues, ¿por qué no? También llevarme mis astritos en el proceso. Más que dispuesta a irme al otro lado del charco. Entonces, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Lo mismo, estoy muy feliz de que desde México me estén invitando ahora con ustedes a España. Pues cualquier cosa que se les ofrezca, aquí estoy. Un placer tenerte. ¿Algo que decir también? Dices yo, bueno, pues que tendremos que empezar a plantearnos cuándo podremos volver a competir y en función de eso, pues sí que es cierto que
Puede ser. Yo he estado escuchando todo lo que habéis comentado y tu proyecto Italia creo que puede ser muy interesante, sobre todo para esas regiones que tanto nos faltan en España, ¿no? Que tenemos el Quidditch como muy concentrado en zonas, pero que fuera de esas zonas, pues yo debo decir, como por mi experiencia de haber estado tanto tiempo en la Junta, que recibimos de cuando en cuando solicitudes de información, pues yo qué sé, de gente que vive pues en eso que llaman la España vaciada, o en esas zonas de Castilla y León, de Castilla-La Mancha, de Extremadura, a veces comuniciana o zonas que no están tan cerca de Valencia o de Cataluña, que están como a mitad de camino, y también tenemos el ejemplo de muchos equipos que empezaron fuertes y que incluso llegaron a disputar alguna Copa de España, pero que luego no encontraron continuidad y que se tuvieron que disolver. Entonces, bueno, no sabemos lo que nos vamos a encontrar una vez que se acabe el confinamiento, una vez que podamos volver a competir habitualmente, pero luego si eso ayuda a que los equipos puedan volver, a que las competiciones puedan volver, pues mira, hace unas semanas cuando tuvimos nuestra primera charla con Po y con Ignacio, me acuerdo que ya comentamos que a lo mejor tendrían que volver a haber más fantasy y a lo mejor pues lo mismo que te podría haber más fantasy, podría haber iniciativas como estas que permitan jugar, sobre todo, porque yo creo que la gente está muy motivada, los que entran están muy motivados. Yo pasé mi primer año completo en Quidditch, que entré en verano de 2016 y hasta estuve 3 meses sin jugar un partido oficial, luego otros 3 meses que creo que jugué uno como mucho, no pudimos ir a la Copa de España, casi no hubo liga y se acabó habiendo, fue porque de repente entró un tercer equipo en nuestra región y pudimos hacer una, pero si no nos habríamos quedado en el dique seco y fue muy frustrante, entrenamientos a los cuales iban 3, 4 personas y no podías y veías que no dabas y que no hacías y eso es lo que decía al principio de esta charla, ¿no? Esa desmotivación constante, esa bola, ese círculo vicioso que no te permite tirar para adelante, que además lo ves como un muro insalvable. Entonces, si eso permite que la gente tenga esperanza en el futuro, que la gente vea el deporte como algo más, pues bienvenido sea. Y lo mismo para los proyectos educativos, porque también son el futuro, porque si conseguimos darle continuidad, que se den en más escuelas, que se den en más colegios, que se den en más icastolas, que de ahí salga también algún proyecto, aunque sea medianamente competitivo, unos juegos que se puedan hacer entre personas de esas edades para que así, como ha dicho Playeras, no tengan ya decir, quiero jugar al Quidditch, me tengo que esperar 4 años. No, ahora mismo puedo entrar, aunque sea en un equipo competitivo, en una cantera, en un algo para ir practicando hasta que cumpla la edad necesaria para poder jugar las competiciones oficiales. Entonces, mucho futuro, mucha esperanza, yo creo que lo que nos han dado estas charlas y estos proyectos, o al menos eso es como yo lo he visto, la parte que me toca, que es la institucional, por supuesto. Bueno, gracias por tu punto de vista también. He de decir un par de cosas antes de cerrar el programa de hoy. Somos un programa joven, Italia es nuestra primera invitada de fuera de España, así que gracias por lanzarte a la piscina con nosotros. Y veo que te ha seguido mucha gente. Orión, me imagino que será de tu equipo porque ha mandado un viva a mi coach. Diego, al que has mencionado como compañero tuyo de proyecto, también se ha pasado por aquí. Ha dado muchas gracias a la Casa del Quidditch por la oportunidad. Un saludo desde México. Pero hay un debate ahora mismo en el chat que es que Andonia aparentemente le dé un beso a alguien. No sé si hay mucho que contar ahí. Yo he accedido a placajes. ¿Dónde está mi beso? Yo he accedido a placajes. Le he dicho, si das follow te doy placaje. Y es que Geray ha puesto un GIF de los placajes cada vez que dan follow. Pero bueno, se puede hablar. Cuando volvamos a todo esto, vamos, o sea, yo con practicar Quidditch y volver a ver a la gente, vamos, doy besos como con muchas ganas, vaya. Muy bien. Aquí dicen que lo que debes es un beso, pero bueno, eso ya lo dejo a vuestra cuenta, simplemente al final nos contéis qué pasó para que la semana que viene nuestros espectadores estén al día. ¿Vale? Y bueno, con esto vamos cerrando el programa. Muchísimas gracias a nuestros 3 invitados por venir. Muchísimas gracias al chat porque no ha estado tan activo en ninguno de los 4 programas anteriores. Muchas gracias a nuestros ahora 50 seguidores. No sé si hemos conseguido alguno más desde entonces porque como hemos quitado el objetivo no sale. Y la verdad es que vivimos una época mala. El Quidditch no es el mayor de nuestros problemas, pero es un problema más. Y sí que es verdad que todo el mundo está perdiendo equipos, todos los equipos están perdiendo jugadores y el Quidditch, su presente es visto encogido, ¿no? Pero gracias a vosotros y a vuestros proyectos
sí que parece haber un futuro, ¿no? A través de los pasos que hemos ido mencionando, va a facilitar mucho que a lo mejor hoy el Quidditch sea más pequeño que en años anteriores, pero que de aquí a 5 años el Quidditch pueda pegar ese boom que todos queremos. Así que gracias no solo por ser nuestros invitados, sino por todo lo que estáis haciendo por el futuro del deporte. Y esperamos veros de nuevo. Dicho esto, damos el catch por válido y nos vemos el domingo con el partido que demos.